El día de hoy arrancamos con lo que es la adición de números racionales. La reflexión para esta clase dice: quien aprende de sus caídas no se ha equivocado. Una invitación a que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores y sacar la mejor enseñanza y no volver a equivocarnos o aprender de lo que nos sucedió. Bueno, en los saberes previos debemos recordar lo que es la reducción de fracciones a un común denominador. Las fracciones equivalentes a las originales de forma que tengan todas igual denominador. Ese es el proceso que nosotros tenemos que realizar cuando estamos haciendo esta reducción de fracciones. Por ejemplo, nos dicen que tenemos que reducir a un común denominador las siguientes fracciones: 3 menos 1/2 y 2 enteros con 2 quintos. Entonces, el primer paso es convertir las fracciones que nosotros tenemos. Si de pronto son números enteros o si son números mixtos, tenemos que convertirlos en fracciones. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos esto. Cuando nosotros tenemos un entero, lo podemos escribir como fracción simplemente colocando en el denominador el número 1. Por ejemplo, el 3 se puede escribir como 3 sobre 1. El menos 1/2 ya está en fracción, no tengo que hacerle ningún cambio. Y el número de la derecha, que es un número mixto, que dice 2 enteros con 2 quintos, tenemos que convertirlo en una fracción impropia. ¿Cómo se realiza o cuál es el proceso? El denominador se multiplica por el entero y se le suma el numerador. Entonces sería 5 por 2, 10, más 2, 12. En el numerador se escribe el 12 y el denominador sigue siendo el mismo. Es decir, 2 enteros con 2 quintos va a ser igual a 12 quintos. Listo. Eso es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros ya tenemos nuestras fracciones equivalentes, el siguiente paso es sacar el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 1, de 2 y de 5. El mínimo, la descomposición de factores primos tenemos que hacerlo a cada uno de estos números. Entonces empezamos descomponiendo cada uno de ellos. El 1 pues prácticamente ya está descompuesto. El 1 se lo divide entre 1 y nos queda 1. El 2 se divide entre 2 y nos queda 1. El 5 entre 5 y nos queda 1. Es decir, dado a que los tres números pues se consideran primos, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente: que el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de los factores primos no comunes, es decir, 1 por 2 y por 5. En este caso nos da 10 el mínimo común múltiplo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer a continuación es escribir cada una de las fracciones con un mismo común denominador. Bueno, aquí vamos a hacerlo, vamos a revisar esta parte. El mínimo común múltiplo es 10. Entonces, ¿cómo se realizaba este proceso? Este proceso se consistía en lo siguiente: 10 se lo divide entre el denominador que ya tenemos. 10 entre 1, 10, multiplicado por 3 nos da 30. En el caso del 1/2, nosotros tenemos que hacer el mismo proceso. 10 se divide entre 2, 5. 5 por 1, 5. En el caso del último fracción, tengo 10. 10 entre 5, 2. 2 por 12, 24.
Y de esta forma nosotros ya tenemos calculadas nuestras fracciones equivalentes. Y esto sería lo que nosotros conocemos como la reducción a un común denominador. Bueno, cuando nosotros estudiamos la adición y en el futuro la sustracción, tenemos que tener en cuenta lo que es el opuesto de un número racional o también lo que se conoce como el inverso aditivo. En este caso, el opuesto de un número racional únicamente va a ser el número que nosotros tenemos con signo contrario o con el signo inverso. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 5 sextos, vamos a decir que el opuesto es el menos 5 sextos. Simplemente miren que en este caso es el número positivo, en el opuesto o el inverso va a ser negativo. Si nosotros tenemos una fracción negativa, el inverso va a ser un número positivo o en este caso no tendría signo. En el siguiente nosotros tenemos el 8 tercios, es positivo, entonces el inverso va a ser menos 8 tercios. El opuesto de menos 10 medios, como es negativo, va a ser 10 medios positivos. Y nosotros ya tenemos entonces aquí los opuestos de los números. Bueno, después de esto nosotros vamos a mirar cómo es la adición de los números racionales. Vamos a revisar el primer caso, que es en el que es el más fácil, en el que los números racionales tienen el mismo denominador. Vamos a mirar, por ejemplo, algunos ejemplos. Me piden sumar el 3 séptimos más un séptimo. ¿Cómo se realiza esta operación? Se deja el mismo denominador, que sería el 7, y únicamente se suman los numeradores. 3 más 1. 3 más 1, 4, y nosotros obtenemos 4 séptimos. Ese sería nuestro resultado. En el caso de que tengamos más fracciones, por ejemplo, sumar 3 fracciones, mientras tengan el mismo denominador, se deja el denominador y únicamente se suman los numeradores. Por ejemplo, 1 más 3, 4, 4 más 2, 6, y ese sería nuestro resultado. Si yo tengo 4 fracciones, de igual forma, se deja el mismo denominador y únicamente se suman los numeradores. 4 más 2, 6, más 1, 7, más 5, 12. Es decir, la suma de estas 4 fracciones nos va a dar 12 sobre 11. Tenemos otros casos que son los siguientes. Por ejemplo, hay un método que es la multiplicación en cruz, pero en este caso es de utilidad solamente cuando tengamos 2 fracciones. Entonces, la multiplicación en cruz lo que nos va a facilitar es que vamos a encontrar el resultado de manera muy fácil, pero solamente si tenemos 2 fracciones. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? El numerador de la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda fracción, 1 por 4, que es como está aquí escrito. El denominador de la primera fracción se multiplica por el numerador de la segunda fracción, 2 por 3, que sería lo que nosotros tenemos en la parte derecha. Cuénteme. ¿10 por qué? O sea, cuando nosotros resolvemos esa operación. Sí, claro. O sea, ahorita lo resolvemos.
Sí, muy bien. Ahorita lo resolvemos y vamos a mirar que sí. Lo primero es multiplicar en cruz. Numerador con denominador y denominador con numerador. Se suman y luego vamos a multiplicar lo que es los denominadores de la fracción. En este caso sería 2 multiplicado por 4. En este caso solamente se están dejando es las operaciones como deberían describirse. Más sin embargo, uno ya puede ir colocando los resultados. ¿Listo? Bueno, y lo siguiente que tenemos que hacer es resolver las operaciones. Entonces, 1 por 4 sería 4, más 2 por 3 que sería 6, dividido entre 2 multiplicado por 4 que sería 8. 4 más 6 es igual a 10 sobre 8. Nosotros podemos dejar el resultado hasta ahí. Sin embargo, siempre se aconseja es obtener o sacar lo que es la fracción irreducible. De tal manera que cuando utilicemos este resultado va a ser más fácil trabajar cuando nosotros tenemos números pequeños. Cuando son muy grandes es difícil realizar los cálculos. Bueno, este proceso, como les digo, es muy útil cuando se realiza este tipo de sumas, pero solamente con dos fracciones. En el caso de tener dos fracciones o más fracciones, el mejor caso es la reducción a un común denominador y se procede como en el caso que mirábamos al principio. Por ejemplo, nos piden que debemos sumar 2 tercios más 5 sextos. Vamos entonces en el primer paso a encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 3 y de 6? En este caso, el mínimo común múltiplo de 3 y de 6 va a ser igual a 6. En el segundo paso es encontrar la fracción equivalente a cada una de las fracciones que se nos dieron. Entonces, el 2 tercios lo escribimos en la parte de abajo de la nueva fracción, el 6 que es nuestro mínimo común múltiplo. 6 lo dividimos entre 3, me da 2. El 2 lo multiplico por 2 y me da 4. Esta entonces es las fracciones equivalentes. En la segunda fracción ya está sobre 6 o está dividido en sextos, entonces no es necesario hacer ninguna conversión. Nos quedarían estas dos, 4 sextos y 5 sextos. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra fracción y tienen el mismo denominador, aquí simplemente es dejar el denominador y solamente se suman los numeradores. 4 más 5, 9. 9 sextos sería nuestra respuesta. Como les digo, siempre se acostumbra a simplificar la respuesta. De esta forma, yo puedo dividir el numerador y el denominador, los puedo dividir cada uno entre 3. 9 dividido entre 3, 3. 6 dividido entre 3, 2. 3 medios. En este caso, el 3 medios ya es la fracción irreducible porque no la podemos reducir más de ahí. Y el último caso el último paso ya es simplemente escribir la solución, que 2 tercios más 5 sextos va a ser igual a 3 medios. Esto sería cuando nosotros tenemos distintos denominadores. Este proceso es muy útil cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 4 fracciones. Entonces yo, por ejemplo, me queda un poquito complicado ir sumando 2 y ese resultado con la otra y el resultado con la otra. Entonces, cuando tengo varias fracciones, lo más recomendable es utilizar este paso. El primer paso,
encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de 3, de 2, de 4 y de 6. Ese es el 12. Lo que sigue a continuación es formar las fracciones equivalentes. Recuerden que las fracciones equivalentes van a tener el resultado que encontramos en el mínimo común múltiplo. Por eso todas las fracciones que tenemos tienen en la parte de abajo el 12, el 12, el 12 y el 12. Y lo que nosotros tenemos que hacer después de colocar el 12 es encontrar el numerador. ¿Cómo se encontraba este numerador? Se realiza la división del mínimo común múltiplo o del denominador, se lo divide entre el denominador y se multiplica por el numerador. 12 dividido entre 3, 4. 4 por 1, 4. Y esta es la fracción equivalente a 1/3 es igual a 4 sobre 12. En la segunda, 12 dividido entre 2, 6. 6 por 1, 6. 6 medios es equivalente a 1 medio. Perdón, 6 doceavos es equivalente a 1 medio. Siguiente, la tercera. 12 entre 4, 3. 3 por 3, 9. 9 sobre 12 es equivalente a 3 cuartos. La siguiente. 2 entre 6, 2. 2 por 7, 14. 14 sobre 12 es equivalente a 7 sextos. Ya cuando nosotros tenemos nuestras fracciones que tienen el mismo común denominador, lo que procedemos es a realizar la suma de esas fracciones. Como todas tienen el mismo denominador, se deja el denominador y únicamente se suma los numeradores. 4 más 6, 10. 10 más 9, 19. 19 más 14, 33. 33 sobre 12. Siempre acostúmbrense a simplificar, que eso va a facilitar mucho las cosas. Por ejemplo, 33 sobre 12 se lo divide entre 3 el numerador y se divide entre 3 el denominador. 33 entre 3, 11. 12 entre 3, 4. Y este 11 cuartos ya es nuestra fracción irreducible. La respuesta entonces sería que 1/3 más 1 medio más 3 cuartos más 7 sextos es igual a 11 cuartos. Eso sería lo que tenemos en la parte de reducir fracciones a un común denominador y sumarlas. Lo que nosotros vamos a tener a continuación son las propiedades, es decir, qué propiedades cumplen esta operación de la suma de los números racionales. La primera propiedad es la propiedad clausurativa. El resultado de sumar dos o más números racionales es otro número racional. Recordemos cómo se lee esto que nosotros tenemos acá. Nos dice que si A sobre B y C sobre D pertenecen al conjunto de los números racionales, entonces al sumar A sobre B más C sobre D pertenece también al conjunto de los números racionales. Un ejemplo que nosotros tenemos: si nosotros sumamos 2/3 más 5 sextos, nos va a dar como resultado 3 medios. Nosotros miramos en este caso que el primer número es un número racional, el segundo sumando también es un número racional y el resultado también es un número racional. Eso es lo que nos dice esta propiedad.
La siguiente propiedad es la conmutativa. El resultado de sumar dos o más números racionales no depende del orden de los sumandos. Entonces, si yo tengo una fracción a sobre b y otra fracción c sobre d que pertenecen al conjunto de los números racionales, vamos a sumar a sobre b más c sobre d y ese resultado va a ser igual a tener c sobre d más a sobre b. En el ejemplo sería que 2 tercios más 5 sextos es igual a 3 medios. Y es lo mismo si lo sumamos en orden distinto. Por ejemplo, 5 sextos más 2 tercios. El resultado va a ser el mismo. La tercera propiedad nos dice que es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que el resultado de sumar dos o más números racionales no depende de la manera en que se agrupen los diferentes sumandos. Por ejemplo, yo tengo 3 fracciones. El resultado de sumar esas 3 fracciones va a ser igual si yo sumo primero las dos primeras y ese resultado lo sumo con la tercera fracción. Va a ser igual a sumar la primera fracción con la suma de las otras dos fracciones restantes. Por ejemplo, si yo sumo 2 tercios con 5 sextos, voy a obtener 3 medios. Y al sumarle un medio, es decir, a 3 medios yo le sumo un medio, vamos a dejar el mismo denominador y sumamos únicamente los numeradores y obtenemos 4 medios. Si lo simplificamos, obtenemos 2. La otra forma en la que se pueden agrupar va a ser la siguiente. Yo dejo mi primera fracción como está y sumo, por ejemplo, las otras dos. 5 sextos más un medio. La primera fracción queda, que sería 2 tercios, y la suma de esta fracción sería 4 tercios. Como tienen el mismo denominador, se deja el denominador y únicamente se suman los numeradores. 2 más 4, 6. 6 tercios lo podemos simplificar a 2 sobre 1. En este caso se divide entre 3. 6 entre 3, 2 y 3 entre 3, 1. Siguiente. La cuarta propiedad es la propiedad modulativa o elemento neutro. Todo número racional sumado con el 0 es igual al mismo número racional. Entonces, si yo tengo un número racional y le sumo el 0, voy a obtener el mismo número racional. Por ejemplo, un medio le sumo 0, el resultado va a ser un medio. La quinta propiedad o propiedad del elemento opuesto va a ser la siguiente. Todo número racional sumado con su opuesto es igual a 0. Ya habíamos mirado que el número opuesto es el número fraccionario con el signo contrario. Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios, le voy a sumar el opuesto que sería menos 2 tercios. Aquí creo que de pronto está la pregunta que me hacían sobre los signos. En este caso, miren que como el
el segundo número tiene signo negativo, se mantiene. Es decir, nosotros aquí tendríamos 2 menos 2 que nos daría 0 sobre 3. Y 0 sobre 3 es 0. En este caso nos da como resultado 0. Bueno, jóvenes, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Quedo atento a sus preguntas o dudas.